Cuenta la historia que en una aldea en Corea era tan difícil la vida que un vaso de leche tenía que ser repartido entre todos los niños que habían en la casa. Los chiquitos se acostumbraron a vivir con esa escasez. Y en la guerra que tuvo Corea en la década de los 50, dice la historia que una enfermera de la Cruz Roja encontró a uno de esos niños que se había extraviado en el desierto, y al darse cuenta que este niño estaba muriéndose de sed, la enfermera saca un vaso de leche y se lo da a este pequeño. El niño agarra el vaso de leche y empieza a tomarlo con mucha desesperación, pero de repente deja de beber y le pregunta a la enfermera y le dijo: ¿cuántos traguitos más puedo dar? La enfermera le dijo: todo es para ti, mijo, bébasela toda. Cuando yo leía esta historia, creo haber oído al Espíritu de Dios hablar a mi espíritu y me dijo: ¿sabes cuántos de mis hijos se han conformado con traguitos de mi gracia y no se han dado cuenta que yo dispuse toda mi gracia para ellos? Y hermanos, escuchando esta voz de Dios en mi espíritu, yo llegué a la reflexión que en el correr de la vida, en los años sirviendo al Señor y especialmente en esta última década, los creyentes, muchos creyentes, no todos, pero muchos creyentes se han acomodado. He visto a los creyentes acomodarse, acostumbrarse a un traguito de la gracia de Dios, a un traguito de la bendición de Dios, un traguito de domingo, un traguito de congreso, un traguito de concierto. Y por un momento parece como que todo se ha logrado, porque en esos congresos, como usted sabe, de repente hay congresos de empoderamiento, ¿verdad? Congresos apostólicos de empoderamiento, y recibe el Espíritu Santo, y en ese momento el creyente siente que es lleno del Espíritu Santo. Pero cuando se va para su casa después de 2 o 3 días, vuelve a donde estaba antes, vuelve a lo mismo. No me lo estoy inventando. En la última década he mirado cualquier cosa en congresos, en conciertos, en eventos que llenan a la gente por un ratito, pero la gente vuelve a caer donde mismo. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? No es que eso sea malo. Es bonito el poder estar en un congreso, en una reunión donde hay gozo, donde hay esperanza, pero eso no es suficiente. Lo que el Espíritu Santo o lo que Dios nos está diciendo no es que eso sea malo, eso es bueno, definitivamente es bueno. Pero lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, en este día, es que eso no es suficiente. No podemos conformarnos con un traguito de congreso, con un traguito de concierto, con un traguito de domingo. Lo que el Espíritu Santo está diciendo es que Él ha dispuesto toda su gracia para nosotros, y Él quiere que tengamos una relación con Él 24 horas al día, 365 días al año. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Hermanos amados, perder la sed por la presencia de Dios es extremadamente peligroso. Más peligroso que el COVID-19, más peligroso que el diablo, porque perder la sed por la presencia de Dios nos cierra el cielo para recibir sus bendiciones. Cuando hemos perdido el hambre, la sed por la presencia de Dios, nosotros mismos cerramos el cielo. Dios está como buen padre, lo decíamos el domingo pasado. Él es nuestro Padre. Él está ansioso, queriendo derramar bendición sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros no tenemos
el hambre suficiente, la sed suficiente para ser llenos de la presencia del Señor, cerramos el cielo para que las bendiciones de Dios no puedan fluir con libertad en nuestra vida. Por eso titulé el mensaje de hoy: sedientos. Sedientos. Año 700 antes de Cristo, hubo un profeta de nombre Isaías, conocido como el profeta mesiánico, porque Isaías habló más de Cristo que todos los profetas juntos. Y Isaías hizo una declaración profética 700 años antes de Cristo. Hizo una declaración profética que tuvo su cumplimiento total en la persona de Jesucristo. Y esto fue lo que el profeta Isaías declaró 700 años antes de Cristo. Isaías capítulo 55, los primeros 4 versículos, dice la Biblia: a todos los sedientos. ¿A cuántos? A todos los sedientos. Vaya tomando nota de esas declaraciones que son cruciales y contundentes en la palabra que Dios nos envía hoy. Así comienza el profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego hace una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Palabra de Dios. Mire cómo comienza la profecía de Isaías: a todos los sedientos. Esta es una profecía mesiánica, hermanos, porque el llamado de Dios aquí en este capítulo 55 de Isaías ya no es exclusivamente nomás para el pueblo de Israel, sino que ahora el llamado es para todas las naciones del mundo, a todos los sedientos. Y luego dice que compremos vino y leche. Vino y leche, el profeta se refiere a las abundantes riquezas del evangelio de Cristo. Riquezas espirituales, pero también riquezas materiales. O sea, el evangelio de Cristo, hermanos, es completo. El evangelio de Cristo satisface no solamente nuestras riquezas espirituales, sino familiares, emocionales, físicas, materiales, etcétera, etcétera. El evangelio de Cristo es completo. Ahora, quiero que vayamos juntos al pasaje paralelo de Isaías 55, que se encuentra justo en el Nuevo Testamento. Usted va a ver que Isaías 55 es una profecía mesiánica, pero en el Nuevo Testamento hay un pasaje que cumple o que da cumplimiento a esta profecía de Isaías, y se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 37. Aquí ya es Jesús. Cuando Isaías dice: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones, está hablando de Jesucristo. Isaías está profetizando de Jesús, pero aquí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, aquí está ya Jesús, el objeto de esa profecía. Y mire cómo dice la Biblia, Evangelio de Juan capítulo 7 y el versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo quiero que usted me siga con bien de cerca en el
la manera que Jesús aplica esta palabra como una manera paralela de lo que Isaías había dicho 700 años antes que él naciera en esta tierra. Cristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el escritor, que en este caso es el apóstol Juan, esto dijo hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún el Espíritu Santo no había venido todavía, porque Jesús no había sido glorificado. Hermanos, esta declaración de Jesús en el capítulo 7 de Juan es muy reveladora. Pero antes de avanzar, permítame hacer un poco de historia acerca del contexto en el que sucedieron todo este tipo de cosas ahí en Israel en el tiempo de Jesús. Israel, el pueblo de Israel, celebraba una de las 3 fiestas más importantes, solemnes, que Dios les había mandado celebrar. Estaban celebrando la fiesta de Sukkot, lo cual es la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, también dicen algunas versiones. ¿En qué consistía esta fiesta? Estoy haciendo un poquito de historia para que logremos captar lo que está pasando en ese momento y el mensaje que Jesús le está enviando a los judíos, pero que también nos envía a usted y a mí en este día.